en casa. Bueno, escala el conflicto, obviamente, que originalmente fue entre estudiantes y autoridades y secundaria. Pues hoy el IABA está siendo ocupado por docentes. Vamos a repasar la crónica de Telemundo, que tiene una suerte de puesta a punto desde sus orígenes hasta el momento con declaración de autoridades. Mirá. El conflicto en el IABA se inició ante el rechazo de los estudiantes de liberar un espacio gremial que se ubica en una de las puertas de la institución. Esta puerta se encuentra inutilizada, ya que la entrada principal pasó a ser la ubicada por José Enrique Rodó luego de las obras en el edificio que datan de 2009. A partir de ese momento, en ese espacio se encuentra lo que se conoce como salón gremial, en el que los estudiantes tienen un lugar para manifestarse y hacer sus actividades en un sitio que da al patio principal del liceo. Luego de que secundaria pidiera las llaves de ese salón para instalar una rampa allí y hacer un espacio de acceso para personas con discapacidad, los estudiantes comenzaron a manifestarse en contra y contaron con el apoyo del director de la institución, que fue sumariado y separado del cargo por secundaria. Lo que sucedió ayer, que viene de un proceso previo que estamos analizando y denunciando públicamente hace bastante tiempo, es un claro atropello contra las libertades y las posibilidades de organización, tanto estudiantil, gremial como sindical, y en concreto un atropello contra los y las trabajadores, en particular contra el director del liceo IABA. Los estudiantes consideran que no hay diálogo con ellos por parte de las autoridades. ¿Cuál es el apuro de correr hoy el salón gremial? Si ya existe una rampa, si el problema de accesibilidad está dado por un ascensor, si la respuesta que están dando las autoridades es que en algún momento se tendría que resolver ese ascensor porque el problema es el acceso al segundo piso del liceo, donde se encuentran los laboratorios, la biblioteca, etc. ¿Por qué hay que apurar un proceso que perfectamente se puede hacer en forma dialogada y de responder a las necesidades que están planteando los y las estudiantes? Ellos en su autonomía están resolviendo las resoluciones que están resolviendo y nosotros entendemos que es importante que la administración escuche las reivindicaciones de los estudiantes y dialogue con ellos. Respaldo totalmente lo que hizo secundaria. Estamos ante un caso de privatización. Este es un caso de privatización con la particularidad, además, de que, a diferencia de las privatizaciones que se hacían en otra época, acá no se paga. Hay un grupo de un centro de estudiantes que se declaró dueño de una zona de un edificio educativo, que es una zona de tránsito, es una zona de ingreso, que se quiere modificar además para poner una rampa para facilitar el acceso de personas con dificultades de movilidad. Y se niegan a esa medida extremadamente razonable y están tomando medidas de fuerza. El ministro dijo que hay que ser razonable y no defender cosas únicamente porque estuvieron así durante cierto tiempo. Realmente me parece insólito que estemos frente a un problema gremial por algo tan razonable como lo que se está intentando hacer. Bien. Y de estudiar no hablamos, ¿no? No, pregunto, digo, porque ya van 2 días. Y el lunes es feriado. Y el lunes es feriado. En fin, un sinsentido que va escalando y tal vez en el origen o en la génesis del conflicto, bueno, uno pueda entender quién, o sentir mayor afinidad por un lado o por el otro, ¿no? Pero en definitiva, hoy asistir a esta realidad es una lástima, con toda la trancadera que ya hubo a propósito de la reforma educativa, o tal vez esto es una expresión más del disgusto, ¿no? Llevado de forma más general. ¿Qué pensás, Alfredo? Bueno, a mí, perdóname, pero tengo que hacer un poquito de historia, porque la vejez me condena, ¿no? Te perdonamos. Gracias. Nosotros en Facultad de Derecho, en el año 73, teníamos un salón gremial. En el primer piso de Facultad de Derecho, en el cual no tenía llave, estaba abierto, entraba cualquiera y lo teníamos todo. Y entre las cosas que había en ese salón gremial había una pintada grande que decía: el único animal que ensucia y no limpia después es el burgués. Entonces lo teníamos bastante ordenadito el lugar, por un tema de hasta definición ideológica. Sí. Y ese salón se usaba libremente, estaba sin llave, etcétera, etcétera. Y era un derecho que los estudiantes de la Universidad Autónoma y Cogobernada le habían concedido al Centro Estudiante de Derecho en aquel momento. No sé si eso se mantiene o no. Perdí el rastro con la Facultad de Derecho. Perdóname que te interrumpa en este punto, nomás sí. Después seguís.
uno de los argumentos que se esgrimió en el debate de ayer, a propósito de esto, tenía que ver con el derecho a tener llave de los estudiantes, porque si no, podían entrar y robarles material importante. Eso lo dijo ayer Valeria y sí. es un disparate lo que dijo, porque no tiene nada que ver. Que me perdone Valeria, pero ahí le erra. Ni que estuvieran organizando una resistencia sí, claro, ni que estuvieran armada, un ¿no? cofrefor, Claro, tenés documento secreto de la conspiración. Exacto. La toma del poder. Sí. Entonces, me parece que el derecho al salón gremial parece bárbaro. Ahora, los que están defendiendo estos gurises, y yo entiendo, son gurises, 16 años, 17 No, pero son años, docentes también. No, pero Hay pará. docentes también. Empezó con los gurises. Es un corredor que hoy es una covacha, porque es una mugre lo que hay ahí. Todo pintado, etcétera, y que en definitiva lo que se trata es de sacarlo de ahí para hacer una entrada inclusiva para estudiantes discapacitados, que no, como el ascensor no funciona y no sé qué, están diciendo que ahí se oponen y no se lo saquen porque es una cuestión histórica y simbólica. No, pero covacha. Una entrada. Covacha y siendo generoso. Pero pará, y por las pintadas, es un salón gremial, justamente. No es un salón ¿Qué gremial, tiene es que un estar corredor. empapelado? No, es un salón, es un corredor, no es un salón. Es un corredor, lo ensuciaron todo, tenía un sofá ahí hecho pelota, no sé para qué lo usaban, no sé cuánta gente iba ahí o no, pero me parece que es armar el quincho que armaron por un corredor mugriento, me parece absolutamente despertado. Mirá que los gremios estudiantiles tienen reivindicaciones serias, importantes, y en el IABA particularmente tienen muchísimas reivindicaciones para hacer. No defender esa tatucera que tenían ahí adentro. Me parece absolutamente disparatado. Bueno, pero ojo pero esto surge por el sumario del director. El ¿no? tema es el otro. Las autoridades de secundaria están actuando en base a la disposición de jurídica. Es decir, yo hablé con gente de secundaria a ver cómo venía la mano y me dijeron, mira, jurídica es uniforme y está regido a derecho. El director firmó de que él no iba a hacer valer las decisiones de sus superiores, que son las inspectoras. Y bueno, automáticamente secundaria le hace el sumario. Aparentemente basados en un artículo que está derogado, cuya gran parte está derogado. Pero ya se sabe que eso fue un error que hicieron, evidentemente poner en subordinación. Es decir, en realidad, que está derogado esa cuestión. Pero lo que me parece que desde este punto de vista, pueden haber faltado cintura a la dirección de secundaria, sí, le puede haber faltado cintura. Ahora, los bomberos que tenían que ser los docentes y los dirigentes políticos están siendo piromaníacos, están siendo incendiarios. Hoy se está usando una banalidad, como es un corredor destinado a salón gremial, para armar un conflicto del cual ya hay 2 días que todos los liceos del país están de paro, con miles de estudiantes que están perdiendo clases, etcétera, etcétera. Es decir, esto está enmarcado en la resistencia a la transformación educativa que está haciendo el gobierno. Hagamos eso preguntaba trampa yo, ¿viste? ¿no? Hasta este conflicto escaló, pero ¿qué tiene detrás? ¿Queda acá? ¿Es por esto? No, es una forma de combatir la transformación educativa. No son, como dice mi amiga Graciela Bianchi, los comunistas, que ella ve siempre conspiraciones por todos lados. Sí. No viene por ese lado, viene por la oposición sindical a la transformación educativa. Y esto es un buen detonante y vamos arriba, entonces, y se sube muy realmente al carro. En lugar de apagar el fuego, le están regando nafta, muchachos. ¿Coincidís, Vero? No. Bueno, no coincidas. Coincido con lo que analiza Alfredo respecto al reclamo de fondo. Me parece que todos entendemos que nadie está discutiendo sobre ni un salón gremial ni una rampa de acceso. Estaban discutiendo sobre otras cosas. Y me parece que hay un contexto, que sí coincido que es el contexto de la transformación educativa, pero también creo que hay un contexto de el cómo se está llevando adelante el proceso y cómo se han plantado tanto las nuevas autoridades como los sindicatos. Señores, el tema es el vínculo entre las autoridades de la educación y los profesores, o por lo menos los sindicatos de profesores y los gremios de estudiantes. Yo creo que las autoridades tienen una impronta, quieren hacer valer los cambios, quieren hacer valer su autoridad y están enfrentando, bueno, las consecuencias de eso, que para algunos es muy bueno y para otros no tanto. Esta es la guerra declarada, eso es lo que yo entiendo. La guerra es por la transformación educativa, es por el vínculo, es por la no participación en muchos ámbitos, es por la forma. También no represión, pero persecución sindical. Es por el modo. Yo creo que no nos podemos olvidar que arrancamos este gobierno con una investigadora parlamentaria que por poco los males de toda la educación la tenían los docentes que habían faltado y que habían argumentado y falsificado documentos y demás. Bueno, pero hicieron bien o hicieron mal, en definitiva. No los estoy defendiendo, no los estoy defendiendo. Pero me parece que hay que poner en contexto qué es lo que está pasando, cuál es el relacionamiento de las autoridades con los sindicatos de la educación y bueno, y también por ende con los gremios estudiantiles, que sabemos siempre
son permeables muchas veces a los docentes y a los intereses de los docentes sindicalizados. No quiero decir con esto que todos, pero cierta independencia es difícil también de mantener a determinada edad y en determinadas circunstancias, en determinados contextos. Entonces, ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que les lavan la cabeza? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchas veces son sus influencias, son claramente sus referentes. Sin duda que eso está allí también, me parece que está latente, ¿no? Los gremios estudiantiles están más o menos en la misma sintonía que los docentes. Bien. No he terminado. Perdón. Entonces me parece que entiendo que el reclamo de los estudiantes es un reclamo que suena hasta impertinente, porque para hacer memoria creo que no se necesita un pasillo todo pintado, se puede hacer memoria de otra manera, se pueden resignificar muchísimas cosas. Incluso pues, se puede aprovechar esto para volver a hacer memoria y decir, bueno, estamos dejando este espacio, acá pasó esto, esto y esto, pero bueno, nos vamos a ir a este otro, porque creo que a esta altura todos entendemos que hay una alternativa, que no les dijeron esto o no, y no hay otra cosa, eso también hay que decirlo. Pero me parece que la decisión será de jurídica, o sea, el informe será de jurídico, pero el momento en el cual se aplica la medida y la decisión de aplicar la medida es de las autoridades. Y creo que ahí sí, vos decías, habrá faltado cintura. Creo que faltó cintura de las autoridades. Me parece ¿No vieron venir todo esto? Me parece que tendrían que haberlo visto venir, teniendo en cuenta que el IABA no es cualquier liceo, que no es cualquier centro educativo, que por la carga histórica que tiene, que por la efervescencia que tiene tanto a nivel del sindicato docente como del gremio de estudiantes, esto podía pasar. Salvo que sea lo que se quiera. Salvo que sea lo que se quiera. Pero en medio de esta guerra lo que yo digo es... ¿Que las autoridades quieren esto? No sé. Lo que yo digo que en medio de esta guerra... Son más conspiranoicos que gracias. Cuando uno pasa raya y ve, bueno, ¿quién va a ganar? Si los docentes o los sindicatos o las autoridades, los que están perdiendo seguro son los chiquilines. Entonces, capaz que alguno tenga que bajarse del caballo un poquito, tenga que ir a conversar, que me parece que no es lo mismo que mandar a la inspección de turno y que se planten allí, son otras cosas. Capaz que alguien va a tener que bajar un poco del pedestal y ponerse a dialogar un poco más de igual a igual. ¿Qué pensás, Fer, primero? Y me paro en esto que estaba diciendo Vero. Sin duda lo que están perdiendo acá son los chiquilines, y no son solo los chiquilines del IABA. Porque acá estamos enfrascados en una discusión hace 2 o 3 días de una manzana. Miren que Montevideo es mucho más grande. Hay un montón de realidades y de liceos, no solo en Montevideo, en el resto del país. El chiquilín que va al liceo en Artigas está teniendo un paro que tuvo ayer, quizá algunos docentes se dieron, quizá los otros no. Hablan del acatamiento del 38%, por una ¿no? rampa que 38. hay... Me parece 30% había visto, hoy entre 30 y sí, 35. Por una rampa, pero hay que señalar bien claro cuál es el tema. El origen de esto es una rampa que sigue sin construirse y la disputa entre un salón gremial que Alfredo mencionaba, que no era un salón, que era un pasillo. Esto, la verdad, parece tan insólito. No, pero yo quiero mencionar también la manija. Mencionar el sumario del director, porque no es menor. Ahí les dieron la confirmación de que... ¿no? O les dieron material para poder plantear... Y por eso yo también coincido en que faltó cintura y también cuestioné la proporcionalidad, no de la existencia de la sanción en sí misma, sino de la proporcionalidad y cómo se procedió. Ahora, ese es un caso. Lo que vimos ayer y lo que estamos viendo hoy, de una manija desproporcional que Alfredo mencionaba, acá escuchamos relatos comparando situaciones de lo que estaba pasando hoy con lo que había pasado en la dictadura. Con eso no se jode. Se están cruzando límites que yo creo que son hasta una falta de respeto. Pero ojo que, como te digo eso también, se ha demonizado por parte de algunos actores, no de las autoridades, pero si uno ve alguna rosca de poco menos que están señalando a estos chiquilines como... Que ojo, no me saco responsabilidad, porque yo a los 16, 17 años también militaba. Y era menor de edad y sabía perfectamente lo que hacía. Pero de ahí a cargarles con una cuestión un poco más desestabilizadora, cuando los que acá tienen responsabilidades importantes son los malos sindicalistas, los que siempre están a la orden del día. Fernando Pereira, yo no sé cuánto tiempo demoró en aparecer ayer en la manifestación. No sé cuánto tiempo habrá pasado, ¿qué? ¿Media hora? ¿1 hora? Entonces yo lo que creo, como decía Vero, es que los que están perdiendo son los el presidente de Frente Amplio, ¿no? No es un sindicalista, es el presidente de estaba mencionando a los malos sindicalistas y obviamente estaba mencionando a Fernando Pereira como el presidente de la fuerza política más grande del país. Entonces,
Cuando uno ve todo Qué curioso, eso... porque yo no me acuerdo cuando hubo desalojos en las administraciones anteriores. El CODICEM. El CODICEM, por ejemplo. Apareció No, el seguramente no presidente... estuviera, pero no quiero decir cosas de las que no estoy segura. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque yo también creo que hay una resistencia, no el reclamo original de los chiquilines, pero sí creo que esta subida al carro y esta manija y esta escalada de una situación que era chiquita y ahora es gigante, obviamente tiene que ver con una resistencia a transformación educativa. Pero que lo digan, que se deje de usar a los chiquilines como escudo de algo que la verdad termina siendo totalmente egoísta. Bien, falta usted, Pablo. Y no me sorprende, es como tragicómico esto. Digo, si no fuese tan... Es increíble, la verdad es increíble. Porque esto iba a pasar igual. Si mañana la presión de agua en el Yaba era baja, también iba a pasar lo mismo. ¿Qué estamos hablando? Estaban buscando una... Pero, a ver, vamos a entenderlo. Digo, estamos hablando, si yo me pongo a ser objetivo en esto, es ridículo. Esto es ridículo. Estamos hablando de un salón que se le va a transferir a otro y que toman la llave y después vienen los alumnos y revientan candados, revientan cadenas, no entregan la llave, le piden poco menos que vaya disfrazado de bailarina a las autoridades de ANEP para que le entreguen la llave. Pero es ridículo. A ver, ¿qué estamos hablando? Y después el tema del sumario. Y parecería ser que se desgarran las vestiduras por un sumario que se le hace a un docente. Cuando el docente mismo no acata una orden, porque tiene que acatarla. Acá no es un tema de que hay una dictadura. Si usted es director de un liceo, tiene que tener el control de la situación. Y si usted le da una orden directa de un inspector, porque usted está sometido a jerarquía, si no me doy un paso al costado y no estoy más. O no soy funcionario público. Porque dentro de las prerrogativas del funcionario público, si acá estuviésemos en una empresa donde el director de la empresa es consultado sobre el gerente y le dice, dígame la llave del depósito que la tiene. Ah, no, la tienen los trabajadores. ¿Cómo que la tienen los trabajadores? Pero somos nosotros los que tenemos que controlar esta situación. Ah, pero a mí me parece que no es razonable que la tengamos nosotros. Me parece que es razonable que la tengan los trabajadores. Le dan la mano y le dicen muchas gracias por estar acá. Acá le hacen un sumario, vamos a ver en qué termina. ¿Qué es lo que sucede acá? Yo estoy un poco de acuerdo con lo que hablaban acá mis compañeros. Hay una gran manija y hay que aprovechar la situación. Está clarísimo eso. Pero el tema de fondo no amerita esta escalada de conflictividad. Pero no me sorprende, porque hay que poner en contexto cómo son las cosas y no hay que olvidarse que aproximadamente en este país hay 16.000 docentes de secundaria, de los cuales un 31-32% únicamente están afiliados a FENAPES. Así son las cosas. No es los docentes, toda la educación. Es un pequeño porcentaje de los docentes. Esa es la realidad. A su vez, el acatamiento del paro de ayer lo demuestra que es el mismo porcentaje, que son siempre el mismo porcentaje de docentes que están de punta contra este gobierno. Por eso es lo que decía al principio. Si la presión del agua del Yaba era baja, íbamos a tener este conflicto igual. Acá no es un tema ni de persecución sindical, ni de que se quieren acallar los gremios, ni nada por el estilo. He escuchado cada disparate en estos días, que sinceramente digo, si vos lo grabás y los escuchás de vuelta, parece cosa de loco. A mí no me gusta este tema, pero es humo y más humo de una situación que en realidad acá no es que den marcha atrás o marcha adelante, ni como decían ustedes, un tema de que las autoridades tenían que tener cintura. No, señor. No tiene que tener cintura de ningún tipo. Si usted comete una falta y reconoce que cometió otras faltas anteriormente, la inspección tiene la obligación de sumariar como si fuese cualquier funcionario público que cometió una falta. No es un tema de cintura, porque con ese criterio no hacemos nada. Porque si vos no vas a sancionar a una persona que comete una falta... Nadie dijo que no sancionara. No, bueno, pero si vos no... Yo no dije que no sancionara. Pero la sanción es un sumario. Sí. La sanción es un sumario. ¿Qué quiere que le tire la oreja? No, vino acompañada de una remoción del cargo con la retención del 50% del salario que le da el pie a todo este escándalo. Sí, tengo que hacer una pausa. Déjame terminar. Que me vas a ocupar el estudio ahora. Voy a hacer una pausa y enseguida retomamos. Antes les recuerdo, con Avon...